Ya se unió nuestro invitado, Juan Muy buenos Camilo. días, ¿Cómo estás, Juan Camilo? Juan muy Camilo, bien, gracias. queremos, en nombre de la Universidad Manuela Beltrán, también en nombre de la Universidad de La Guajira, pues darte como la bienvenida precisamente a este ejercicio académico que hemos planteado como convenio con el Comité Paralímpico Colombiano y pues tú como representante del mismo para que nos puedas ayudar realizando una contextualización en torno a todo lo que tiene que ver con el deporte paralímpico desde la parte organizacional. Entonces, pues queremos agradecer pues tu aceptación hacia esta actividad y pues bueno, darle como la bienvenida y pues poder iniciar precisamente con lo que vienes a enseñarnos y a presentarnos. Bueno, vale, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Camilo Rodríguez Cañón, soy metodólogo del Comité Paralímpico Colombiano. Digamos que en este momento tengo a cargo varios deportes, entre ellos bocha, para arquería, fútbol, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas. Esos son los deportes que manejo pues, actualmente en el Comité Paralímpico Colombiano. Como lo acaban de decir, pues la idea es hoy poder hacer una charla acerca de la estructura del deporte paralímpico, poder darles como ese panorama, tanto internacional como nacional, cómo está organizado el deporte paralímpico y cómo se están llevando a cabo los diferentes procesos. Digamos que un panorama acerca de cómo, del conocimiento general que se tiene sobre el sector. Eh, Voy a comenzar como tal con la presentación, la estructura del deporte paralímpico. Por favor, me confirman si se está viendo la presentación cuando cambio las diapositivas. Sí, señor, se está viendo perfecto. Vale. Entonces, digamos que esta charla la vamos a basar en cuatro temas. El primero va a ser una pequeña introducción al movimiento paralímpico, que es el paralimpismo, definiciones, algo pequeño de historia. Luego nos vamos a centrar en el Comité Paralímpico Internacional, cuál es su misión, visión, valores y funciones. En el tercer ítem, la estructura del movimiento paralímpico internacional, cuáles son las entidades que conforman este movimiento y cómo están organizadas. Y como cuarto ítem, la estructura del movimiento paralímpico nacional, de acuerdo a la ley 1946 y el decreto 520. Entonces, para comenzar, ¿qué significa la palabra paralímpico? Vamos que la palabra paralímpico deriva de la preposición griega para o al lado y de la palabra olímpico. Significa principalmente que la coexistencia de estos dos movimientos, tanto el olímpico como el paralímpico, y cómo se trabaja de manera conjunta para desarrollar el deporte de alta competencia. Recordemos que el nivel paralímpico no hace referencia a todo el deporte adaptado, sino al deporte de alta competencia. Vamos que en este caso se hace esa diferenciación. Algunas definiciones que son importantes, como para tener claro cuando hablamos en el sector paralímpico, uno es el deporte adaptado. El deporte adaptado es cualquier deporte donde se modifican las reglas, ya sea el tiempo, el espacio, algunas adaptaciones técnicas o tácticas para promover la actividad física en todas las personas, independientemente de su edad o condición. Este deporte adaptado no hace referencia solamente a las personas con discapacidad, sino con otras personas que tienen otras características como el tema de la edad. Un ejemplo de un deporte adaptado puede ser el fútbol cuando se amplía el número de jugadores eh, para que recorran una menor distancia en el caso de las personas de la tercera edad. Este no es un deporte, digamos que paralímpico, pero sí hace parte de un deporte adaptado. Cuando modificamos cualquiera de las reglas del deporte para que pueda ser accesible ya sea a niños o para que las condiciones del terreno de juego, si no se adaptan, se puedan adaptar, esto hace parte del deporte adaptado. Otra definición importante es el paradeporte, que son todos los deportes para personas con una discapacidad elegible que pertenezcan o no al programa paralímpico. El programa paralímpico hace referencia a a los deportes que hay en los Juegos Paralímpicos. Hay deportes que no hacen parte de este programa,
pero que hacen parte del paradeporte. Un ejemplo de ellos es la danza paradeportiva. Este deporte o esta actividad no hace parte del programa de los Juegos Paralímpicos, pero es un paradeporte. Y el deporte paralímpico como tal son aquellos deportes que compiten en los Juegos Paralímpicos. Son exclusivamente estos juegos que están convocados para participar en estas justas, en los que participan deportistas con discapacidad física y parálisis cerebral, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Estas son las discapacidades que se encuentran dentro del sector paralímpico. Aquí hay que hacer digamos que una pequeña anotación, y es acerca de la discapacidad auditiva. Digamos que las personas sordas no se encuentran desde este deporte paralímpico porque para ellas a nivel internacional y a nivel nacional hay un sistema deportivo aparte a través de las sordolimpiadas. Por eso no se tienen en cuenta en este deporte paralímpico. Bueno, algo de historia como para conocer el contexto de por qué y dónde nace el movimiento paralímpico. El movimiento paralímpico nace en 1944 con el doctor Luigi Guttmann, que fundó el Centro Nacional de Lesiones de la Columna Vertebral en el Hospital de Stott Mandeville, principalmente para la rehabilitación de los soldados que habían sido heridos en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esta técnica de rehabilitación por medio del deporte la comenzó a implementar principalmente para temas de rehabilitación física, pero pues poco a poco vio no solamente los resultados en el tema físico, sino también psicológico y emocional de los soldados que podían, digamos que verse vinculados en otras actividades y de esta forma sentirse útiles después de haber perdido principalmente alguna extremidad durante la guerra. Después que comenzó este programa de rehabilitación, el doctor organizó la primera competición para atletas en silla de ruedas en 1948. Digamos que pasó de ser un deporte recreativo y poco a poco se llevó esta actividad a un deporte competitivo. Los primeros juegos se llamaron los Juegos de Stott Mandeville, en el hospital donde se desarrolló este programa de rehabilitación. Participaron 16 personas y solamente en un deporte, que era el deporte de arquería. Digamos que este fue el primer deporte en estos juegos que se tuvo en consideración para el tema de la rehabilitación. Los juegos fueron avanzando y digamos que comenzaron a realizarse cada año. Se fueron sumando diferentes instituciones, principalmente de rehabilitación de diferentes países, hasta que en 1960 se realizan los primeros Juegos Internacionales de Stott Mandeville. Y se desarrollaron por primera vez en el mismo país que se desarrollaban los Juegos Olímpicos ese año, que fueron en Roma, Italia. Digamos que en ese momento estos podrían ser considerados los primeros Juegos Paralímpicos de la historia. Después de que se realizan los primeros Juegos Paralímpicos, habían discapacidades que no estaban tenidas en cuenta dentro de estos Juegos, principalmente porque no eran discapacidades físicas que permitieran ese tema de la rehabilitación a través del deporte. Discapacidades como el tema visual o la parálisis cerebral, digamos, estaban siendo omitidas dentro de estos juegos. Por esta razón, se comienzan a crear organizaciones deportivas para las personas discapacitadas, que lo que buscaban en un inicio era agrupar estas otras discapacidades y darles esa oportunidad de tener a través del deporte una herramienta de inclusión social. La primera organización pues, se llamó la ITSO, o la Organización Deportiva Internacional para Discapacitados. Lo que buscaba esta organización era agrupar todas esas discapacidades que no se encontraban en los juegos. Sin embargo, ahí habían discapacidades que eran muy específicas, tenían un manejo muy específico para su tratamiento, para poder organizar los juegos, como el tema de la parálisis cerebral. Entonces, por esta razón, se comienzan a crear organizaciones específicas para estas discapacidades. En 1978 se funda la Asociación Internacional de Deportes y Recreación
para la parálisis cerebral, CPISRA, que se concentraba principalmente solamente en este tipo de discapacidad. Para, digamos que tratarlo de manera más específica, las condiciones en las que se iban a realizar las competencias, cuál era el manejo que se iba a tener con los atletas, se creó esta organización. De igual forma, otras discapacidades comenzaron a crear sus organizaciones de manera independiente a esta primera organización que buscaba agruparlas todas. Una de ellas fue la IPSA, que se funda en 1980, la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Esta organización agrupa todos los deportes que pueden o que practican las personas con discapacidad visual. En 1988, las organizaciones creadas para discapacidades específicas, como fue la CPISRA y la ITSA, crean el Comité Internacional de Coordinación de las Organizaciones Deportivas Mundiales para Discapacitados, entre ellos, que esta organización, la ISC, es la antecesora del Comité Paralímpico Internacional. Lo que hizo esta organización fue comenzar a crear juegos multideportivos donde se agruparan varias discapacidades, no solamente las físicas, sino también las visuales y parálisis cerebral, y poco a poco ir aumentando el número de deportes que se presentaban en los Juegos Paralímpicos. Aquí tenemos los logos que han representado el movimiento paralímpico. El primero fue de 1988 al 94, los 5 Taeguts. El Taegut es una forma que proviene del taekwondo y que significa como el último supremo o la última instancia. En un principio se asemejaba mucho o trató de asemejarse a lo que son los aros olímpicos, manteniendo las 5 formas y los 5 colores que se asemejaban al movimiento olímpico. En 1994 al 2004, por esta similitud, se buscó hacer una diferenciación de esta simbología y pasaron de ser 5 a ser 3 con los colores verde, rojo y azul. Estos colores se definieron porque son los que se encuentran en la mayoría de las banderas del mundo. Son los colores que más veces se repiten en las banderas, en los colores de las banderas del mundo. Por eso se tuvieron en cuenta estos 3. En 2004 se realizó una modificación a digamos que a este logo, a este símbolo del movimiento paralímpico, y se cambiaron por los ajitos. Los ajitos provienen del latín movimiento o me muevo, y lo que buscan reflejar es cómo el sistema paralímpico le permite a los atletas ese movimiento, esa inclusión social, todos reunidos alrededor de un punto que es el deporte. Y en el 2019 se hizo solamente una modificación en cuanto a colores, pero el símbolo sigue siendo estos ajitos que representan el movimiento paralímpico. Como su definición lo dice, significan literalmente me muevo, que es como el lema principal que representa el movimiento paralímpico. En 1986 comenzaron, digamos, a fusionarse estas organizaciones dedicadas a una discapacidad específica para conformar en 1989 el Comité Paralímpico Internacional, que se funda en 1989 después de los Juegos Paralímpicos en Barcelona. El comité se fundó en Alemania y debido a su origen por medio del programa de rehabilitación en Stone Mandeville en Inglaterra, el idioma, digamos que oficial o que prima en el Comité Paralímpico es el inglés. Ya acá en el 2004 se comienzan a crear otras organizaciones específicas por deporte. Una de ellas es el IWAS, que es la Federación Internacional para Deportes en Silla de Ruedas y Amputados,
Y Virtus en 2019, que es la Federación Internacional para Deportes con Discapacidad Intelectual, cambia de nombre para convertirse en Virtus. Ya continuando, la CPISRA, que fue una de las primeras organizaciones por discapacidad específica, la de parálisis cerebral, se fusiona con el IWASP para crear la World Ability Sport, que es la organización que en este momento agrupa estos deportes que maneja tanto el IWASP como el CPISRA. Digamos que hasta acá como un pequeño recorrido de cómo ha sido la historia del deporte paralímpico desde su fundación y creación por medio de un programa de rehabilitación hasta pasando por la creación de organizaciones para deportes específicos, la agrupación de todas estas organizaciones en un Comité Paralímpico Internacional, a lo que conocemos hoy. Algunos puntos claves, los primeros Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en Roma, los primeros Juegos de Invierno se celebraron en 1976. Gracias al acuerdo de una candidatura a una ciudad, se comenzaron a realizar los Juegos Paralímpicos en la misma ciudad que se realizaban los Juegos Olímpicos. Esto para, digamos que, fortalecer el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte de alto rendimiento, que tuvieran las mismas condiciones, que pudieran participar en los mismos escenarios, pudieran contar con la misma logística y se les diera de cierta manera la misma importancia que los Juegos Olímpicos. Y otro punto clave, el Comité Paralímpico Internacional tiene sede en la ciudad de Bonn, en Alemania, fue fundado en 1989 y es el órgano mundial que gobierna el movimiento paralímpico. Bueno, hasta aquí, digamos que fue este pequeño recorrido acerca de la historia. La idea es poder tener un poco claro de cómo fue el manejo que se realizó o cómo fue esa primera organización desde ese programa de rehabilitación hasta la creación del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, como para hacer un pequeño recuento, comienza con un programa de rehabilitación, después se pasa a un deporte recreativo que posteriormente pasa a un deporte competitivo. Se comienzan a crear unos juegos que agrupan diferentes deportes. Las discapacidades que se encontraban fuera de estos juegos crean sus organizaciones independientes para agrupar discapacidades específicas y organizar ellos estos juegos deportivos. Después de estas organizaciones independientes, junto con la organización que ya se encontraba, se unen para hacer unos Juegos Paralímpicos, para agrupar el mayor número de discapacidades, y esta organización finalmente evoluciona hasta el Comité Paralímpico Internacional. Ese es el punto siguiente al que llegamos, Comité Paralímpico Internacional. El Comité Paralímpico Internacional es el máximo órgano rector del movimiento paralímpico. Su visión principal es construir un mundo inclusive a través del paradeporte. Digamos que esta visión lo que busca es romper esas barreras que se crean muchas veces en las personas con discapacidad por temor al que ir a la sociedad, por las mismas barreras que imponemos ya desde el ámbito estructural de las ciudades para que ellos se puedan movilizar, desde las barreras que ponemos en ámbitos laborales para que ellos puedan acceder al mundo laboral. Entonces, lo que busca, o esa visión que busca el Comité Paralímpico Internacional, es que por medio del paradeporte se pueda convertir en un mundo más inclusivo, que se le dé el mismo reconocimiento a los logros deportivos que tienen estos atletas con los atletas olímpicos, y que se haya una inserción continua de estas personas en la sociedad y no queden aisladas como quedaban en cierto momento por su discapacidad de la sociedad. ¿Cuál es la misión del Comité Paralímpico Internacional? Liderar el movimiento paralímpico, supervisando principalmente la realización de los Juegos Paralímpicos
y apoyar a los miembros para que los atletas paralímpicos alcancen la excelencia deportiva. Dentro de esta misión, pues está, como lo nombramos ahorita, organizar los Juegos Paralímpicos y de acuerdo a la organización de los Juegos Olímpicos que se realicen en la misma ciudad, con la misma logística, que cuenten con la misma estructura para que ellos puedan desarrollar de la mejor manera su práctica deportiva. De igual manera, brinda herramientas financieras a los diferentes países para que puedan desarrollar el deporte paralímpico, que comiencen con programas de iniciación, que vayan avanzando hasta llegar al alto rendimiento. Dentro del sistema paralímpico hay un aspecto importante que identifica al movimiento y son los valores paralímpicos. Digamos que estos valores paralímpicos, a medida que la persona va profundizando en su práctica deportiva, los va incorporando de una manera más profunda en su actividad, y es lo que representa ese espíritu de superación de cada uno de los atletas que practican algún deporte en este sector. Hay cuatro valores paralímpicos, entre ellos está el coraje. Lo que refiere este valor es que a través de las actuaciones los paratletas muestran al mundo lo que se puede lograr cuando se pone a prueba su cuerpo hasta sus límites absolutos. Muchas veces nosotros como personas que no tenemos, digamos, ninguna discapacidad, nos limitamos, creemos que no podemos romper ciertos límites, que nuestra actividad llega cierto hasta un límite que no podemos vencer. Y lo que demuestra este valor, o viendo las actuaciones de ellos, es que a pesar de las dificultades, este coraje les permite vencer esas barreras físicas que muchas veces tienen para realizar actuaciones en el alto rendimiento. La igualdad lo que busca es que a través del deporte se busque o se celebre esa diversidad que demuestra esta diferencia que hace que esta diferencia que tenemos cada uno de nosotros, no solamente desde el ámbito de la discapacidad o no, sea una fortaleza, que se celebre esa igualdad, que se respete la diferencia entre cada uno de nosotros y que se cree esa inclusión, desafiando los estereotipos que a veces ponemos como sociedad. La inspiración, principalmente este valor hace referencia a esos modelos a seguir que vemos en estos deportistas que vencen sus barreras y que logran actuaciones impresionantes en los deportes paralímpicos, maximizando sus habilidades y empoderando a otros, animándolos a que sean a ser más activos y participar en el deporte. Digamos que en este valor es muy importante, sobre todo, que las personas con discapacidad puedan reflejarse en otros paratletas, en otras personas, y puedan ver cómo ellos vencieron sus límites, vencieron las barreras y llegaron a ese nivel, para que sean esa inspiración que les permita vencer pues esas barreras que se les presentan diariamente. Y el cuarto valor es la determinación, que tiene que ver con la fuerza de carácter que se combina con esa fortaleza mental, que es capacidad física de agilidad, para producir actuaciones deportivas que redefinen regularmente los límites de lo posible. Esa capacidad de poder tener la fortaleza para obtener lo que se busca, lo que se propone, principalmente acá en el deporte pues, paralímpicos se observa diariamente en las actuaciones de cada uno de los atletas, que son personas que no se han dejado vencer por sus situaciones, por su discapacidad, por las barreras que les pone la sociedad y que aún así logran los objetivos que se proponen, no solamente en el ámbito deportivo, sino también personal. Entonces, acá tenemos cuáles son las responsabilidades del Comité Paralímpico Internacional, que son tres principalmente, que es servir y apoyar a más de los 200 miembros que hacen parte del Comité Paralímpico Internacional, por medio de financiación, programas de apoyo, programas de capacitación, para que cada uno de ellos pueda desarrollar el deporte paralímpico en
en las comunidades, organizaciones o entidades en las que se encuentren. Desarrollar el deporte y abogar por la inclusión social, que sea el deporte esa herramienta que le permita a estas personas con discapacidad tener esa inclusión social, sentirse útiles para la sociedad, demostrar ese valor que tienen, profundizando en sus habilidades. Y la tercera responsabilidad es garantizar el éxito de la realización y organización de los Juegos Paralímpicos. Vamos que esta es como la principal responsabilidad que tiene el Comité Paralímpico, es poder organizar estos Juegos Paralímpicos, no solamente los Juegos, sino todo lo que va detrás, que es el sistema de clasificación, los eventos para clasificar a estos Juegos, los eventos de preparación y demás, toda esta ruta que hacen de eventos que hacen los deportistas hasta llegar a los Juegos Paralímpicos. Aquí entonces comenzamos un poco ya de fondo con el tema de la estructura del deporte paralímpico. Recordar que el Comité Paralímpico Internacional es el máximo ente del movimiento paralímpico, el cual tiene una misión y una visión encaminadas a la inclusión social y al desarrollo del alto rendimiento en el deporte para las personas con discapacidad. Hay 4 valores que están enmarcados en todo este movimiento que representan las fortalezas y habilidades que tienen las actuaciones de los deportes paralímpicos en los ámbitos de la sociedad. En cuanto a la estructura del deporte paralímpico, se encuentra en la cúspide del Comité Paralímpico Internacional y abajo del comité se encuentran, digamos que 4 pilares que son los que ayudan a soportar toda la misión que realiza el Comité Paralímpico Internacional. El primero de ellos son las federaciones internacionales. Actualmente se encuentran adscritas 17 federaciones. El otro pilar son los comités paralímpicos nacionales. El tercero son estas organizaciones internacionales de deportes por discapacidad que se crearon en un inicio para ser más específicos los deportes de acuerdo a la discapacidad, como has visto en la historia. Estas organizaciones como la organización IPSA, que es la organización para deportes para personas con discapacidad visual, o AIWAS, que es la Federación de Deportes para Personas en Silla de Ruedas. Estas organizaciones también hacen parte de esta estructura del deporte paralímpico internacional y las organizaciones regionales. Digamos que estos cuatro entidades son las que ayudan y soportan la misión del Comité Paralímpico Internacional y están adscritas al Comité Paralímpico Internacional. En cuanto a la estructura general del Comité Paralímpico Internacional, se encuentra en un segundo lugar, en el primer lugar se encuentra la Asamblea General, que está conformada por 14 miembros, que se elige por medio de votación en un periodo más o menos de 4 años. Se encuentra lo que nombramos ahorita, que son las federaciones internacionales de deportes internacionales, los comités paralímpicos nacionales, las organizaciones de deporte por discapacidad y las organizaciones regionales. Digamos que esta es la estructura general del Comité Paralímpico. Después de esta, pues hay unos comités unas mesas de técnicas de cada deporte, un área operativa y un área gerencial, que es quien organiza, digamos que las funciones administrativas del Comité Internacional. En cuanto a estos, digamos, 4 pilares que conforman esta estructura, uno de ellos, acá digamos que los vamos a nombrar de cierta manera uno por uno para identificar a qué hacen referencia. El primero de ellos son las federaciones internacionales. Las federaciones internacionales pueden llevar a cabo sus propias competiciones y poner en el programa de sus respectivos deportes paralímpicos en los Juegos Paralímpicos para su aprobación. Estas federaciones son los encargados de organizar mundiales, eventos regionales de su deporte, que son eventos que se encuentran dentro de la ruta para la clasificación a Juegos Paralímpicos.
En este momento se encuentran adscritas al Comité Paralímpico Internacional 17 federaciones. Se encuentra la Federación de Esquí, la Federación de Arquería, la Federación de Bocha, para bádminton, biatlón, ecuestre, canotaje, la Unión Internacional Ciclística o la UCI, la Federación Internacional de Remo, la Federación Internacional de Parabólic, la Federación de Tenis de Mesa, Taekwondo, Triatlón, la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas, la Federación de Curling y la Federación de Rugby en Silla de Ruedas y la Federación de Tenis. Para aclarar, estas 17 federaciones internacionales, unas pertenecen a la Federación, al Comité Paralímpico Internacional y al Comité Paralímpico, al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico. Un ejemplo de ellos es la Federación Internacional de Tenis. Digamos que esta Federación de Tenis, que es la que organiza a nivel mundial este deporte, se encuentra adscrita tanto al Comité Olímpico como al Comité Paralímpico. Y en cada uno de ellos, pues, se hace cargo de desarrollar los diferentes eventos de acuerdo al sector, si es olímpico o paralímpico. Y así hay varias federaciones que hacen parte de los dos sectores, tanto como convencional como paralímpico. Es el caso de la World Archery, que maneja tanto el deporte convencional como el deporte paralímpico, la Federación Internacional de Bádminton, la Federación de Ecuestre, la Federación de Ciclismo o la Unión Internacional de Ciclismo maneja tanto el convencional, el ciclismo convencional, como el ciclismo paralímpico. La Federación de Remo, tenis de mesa también se maneja en los dos sectores, el taekwondo también. Digamos que, y hay algunas federaciones que son específicas, que solamente manejan el deporte paralímpico, como es el caso de Bocha, que es la Federación Internacional. Digamos que este deporte no tiene una pareja o una contrapartida en el sector convencional. Entonces, este es el primer, digamos que una de las primeras estructuras que hacen parte del Comité Paralímpico Internacional y el sector paralímpico mundial, que son las federaciones internacionales que manejan el deporte a nivel mundial, que son los encargados de organizar competencias mundiales y que tienen sus pares también a nivel nacional. La siguiente estructura, después de las federaciones internacionales, son los comités paralímpicos nacionales. En este momento se encuentran adscritos al Comité Paralímpico Internacional 183 comités paralímpicos. Y estos comités paralímpicos son los únicos representantes del movimiento paralímpico en su territorio y tienen el derecho exclusivo de participar en Juegos Paralímpicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un país se hace una organización, ya sea por discapacidad o que agrupe otro grupo agrupe un número importante de deportes y quiera participar en los Juegos Paralímpicos, no lo podría realizar porque la única organización admitida por el Comité Paralímpico Internacional para poder participar en estos Juegos son los comités paralímpicos nacionales, que son los que lo representan a nivel nacional en cada uno de los países. Y son los que a través de los comités paralímpicos nacionales se llevan las delegaciones a los diferentes Juegos Paralímpicos o eventos multideportivos como los Juegos para Panamericanos o próximamente los Juegos para Suramericanos. Entonces, es a través de los comités paralímpicos que las delegaciones de cada país pueden representar a su país en cada uno de estos deportes. La tercera pilar de esta estructura son las organizaciones internacionales de deporte por discapacidad. Como hemos nombrado en la historia, en cierto momento se comenzaron a crear organizaciones por discapacidad de acuerdo a los deportes que iban a manejar y las personas que tenían a cargo. Actualmente estas organizaciones se han fusionado, han tenido cambios, se han adscrito al Comité Paralímpico Internacional en otras modalidades o han sido vinculadas a través de las federaciones internacionales y actualmente se encuentran dentro de este ítem solamente 3 organizaciones. Una de ellas es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, ITSA,
principalmente pues, la discapacidad visual es la que soporta esta organización. Virtus, la Federación Internacional para Discapacidad Intelectual, que agrupa todos los deportes que practican las personas con discapacidad intelectual. Y la World Ability Sport, que fue esta organización que en un momento se fusionó entre los deportes en silla de ruedas y la parálisis cerebral, y se hace en este momento cargo de los deportes con discapacidad física. Digamos que este es la tercera estructura que se porta el deporte paralímpico internacional. Y la cuarta estructura son las organizaciones regionales, que son independientes del Comité Paralímpico Internacional, pero son reconocidas por él para ser parte o representantes del movimiento paralímpico en una zona del mundo. Principalmente se dividen pues en cada uno de los continentes. Encontramos el Comité Paralímpico Asiático, Comité Paralímpico Africano, el Comité Paralímpico de las Américas y el Comité Paralímpico de Oceanía. Estos comités hacen representación del Comité Paralímpico y se encargan de organizar los eventos regionales. En este caso, los Juegos Panamericanos, en el caso del continente americano. El Comité Paralímpico de las Américas, que es el que representa a todos los países del continente americano, tanto de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Este comité está conformado por los comités paralímpicos nacionales de estos países y digamos que son los encargados de organizar los juegos multideportivos a nivel regional o a nivel continental, entre ellos los Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos juveniles y Juegos Panamericanos regionales. El objetivo es igual que el Comité Paralímpico Internacional, lograr el máximo desarrollo de los deportes a nivel de alto rendimiento y poder fortalecer la estructura de cada Comité Paralímpico Nacional en los países de América. Entonces son estas cuatro estructuras que soportan el movimiento paralímpico y que ayudan al Comité Paralímpico Internacional, que se encuentra en la cúspide, a desarrollar su misión y visión. Entonces estas cuatro estructuras son las federaciones internacionales de cada deporte, los comités paralímpicos nacionales, las organizaciones internacionales de deporte por discapacidad y las organizaciones regionales. Bueno, acá encontramos los países que hacen parte en este momento del Comité Paralímpico de las Américas, entre ellos está Colombia, los países más representativos en el deporte de alto rendimiento del continente, como son Estados Unidos, Canadá, Brasil, que digamos que son los países que tienen mayor fortaleza a nivel competitivo en el panorama mundial. Entonces, digamos que hasta este punto tratamos la organización internacional. Sé que a veces es un poco, digamos que complejo poderlo tener el panorama claro acerca de la estructura, que no es una estructura tan simple y tiene diferentes actores que se encargan de diferentes discapacidades o tienen un ámbito regional o mundial de acuerdo a su especificidad. Entonces, como para hacerlo un poco más sencillo, este sería como la estructura un poco más fácil de entender, que es a nivel internacional, el Comité Paralímpico Internacional en la cúspide, soportado en estos cuatro, digamos que estos cuatro pilares, uno de ellos las federaciones internacionales de cada deporte, los comités paralímpicos nacionales, las organizaciones internacionales por deporte y las organizaciones regionales. Vamos que a través de este pequeño esquema se muestra cómo es la estructura a nivel internacional, qué entidades se encuentran inmersas en cada una de ellas y cómo se agrupan los deportes. Entonces, qué pena. Aquí desde la Universidad Manuel Altazi tenemos unas preguntas. Sabemos que hay unos deportes que federa específicamente el Comité Paralímpico Internacional, como es natación, para atletismo y creo que powerlifting y creo que hay varios. Entonces, no sé, creo que eso o yo no lo escuché. Sí.
o no lo escuchamos desde acá. Entonces, de pronto, para poder aclarar un poquito sobre esas federaciones que lidera el comité. Sí, digamos que lo dejé para dejarlo un poquito más adelante, para hacer el comparativo Ah, entre esa ok. estructura internacional y el Comité Paralímpico Nacional. Si hay unas Ah, ok. federaciones, digamos que ahorita en cuanto a la estructura, pues está el Comité Paralímpico Internacional y las federaciones internacionales, pero pues como la aclaran, hay 4 deportes que son de gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. Ellos se encuentran para atletismo, para natación, para powerlifting y para tiro deportivo. Estos deportes, digamos que no fueron acogidos por la Federación Internacional de Convencional y lo que se hizo fue crear una federación internacional específica para cada uno de ellos a través del Comité Paralímpico Internacional. Por eso él tiene la gobernanza. El proceso que se está haciendo con ellos es poco a poco fortalecer estas federaciones internacionales a través del Comité Paralímpico Internacional para que en un futuro sean organizaciones independientes del Comité Paralímpico Internacional y funcionen como las demás federaciones internacionales. Digamos que este punto sí lo vamos a aclarar un poco ahorita en lo que es la estructura nacional, como para tener esa comparación entre lo internacional y lo nacional. Eh, Listo, pues voy a continuar. Entonces, por aquí hay otra consultica referente al Sí, tema, porque hay federaciones que manejan los dos movimientos, tanto el paralímpico como el convencional, y otras federaciones no. O sea, ¿a qué obedece ese, ese sistema? bueno, digamos que ese sistema obedece principalmente a la organización interna de cada federación internacional. Hay federaciones que de convencional, pongamos un ejemplo, el ejemplo de ciclismo, la UCI, el deporte adaptado no, en cuanto a su logística y funcionamiento, no cambia mucho, o esas adaptaciones que tiene que hacer, no cambia mucho frente a las reglas de convencional. Un ejemplo, entonces las carreras de ruta pueden recorrer el mismo trazado, tener las mismas elevaciones, la misma distancia, solamente que se adaptan ciertas condiciones en cuanto a los tiempos para definir los ganadores, en el caso de la contrarreloj, o se reduce la distancia en la ruta para que la persona con discapacidad pueda realizar esta prueba. Entonces, esta logística entre convencional y paralímpico no es tan diferente y por eso pudieron, digamos que, agregarla a su federación internacional. Pasa lo mismo como en tenis en silla de ruedas. La Federación Internacional de Tenis, las reglas y la logística no, digamos que no varía mucho. Se juegan en las mismas dimensiones que convencional. Hay unos pocos cambios en la prueba de dobles, pero los elementos del juego, el juzgamiento es muy similar. Entonces, por esta razón, hay federaciones que están tanto en el olímpico como en el paralímpico. Que se debe más a un tema, eh, digamos que administrativo, no, como un tema eh, funcional en cuanto a la organización de cada deporte. Sí, el tema viene ya por la similitud de deporte, es lo que le entiendo. Sí, sí, hay deportes que no fueron admitidos o que no fueron acogidos por la Federación Internacional, por ejemplo, los que nombrábamos ahorita, en el caso de paratletismo o para natación, principalmente por la cantidad de pruebas que se compiten en cada uno de ellas. Entonces, la logística y la clasificación, que es un aspecto importante en el movimiento paralímpico, eh, requiere otros aspectos que la Federación Internacional decidió pues no acoger. Por esta razón, se crean estas federaciones que solamente están en el sistema paralímpico. Digamos que ahí está como esa diferenciación en por qué sí hay unas que están en los dos sectores y otras que no. Entonces va muy específico a cada deporte. Ahorita más adelante les voy a mostrar un poco cómo están esas federaciones que sí acogieron estos deportes y cuáles son específicas del sector paralímpico. Bueno, voy a continuar.
Bueno, ya viendo un poco la estructura internacional, cómo está conformada por el Comité Paralímpico Internacional, las federaciones internacionales, que como lo aclarábamos ahorita, hay unas que se encuentran en los dos sectores y unas que no, las organizaciones organizadas por discapacidad, los comités paralímpicos nacionales y las organizaciones regionales. Viendo este panorama internacional, la idea es que puedan ir pensando durante la charla cuál creen ustedes que debería ser la estructura ideal para el deporte paralímpico en el país. Para ayudarles a, digamos que a pensar, a darle solución a esta pregunta, que cada uno pueda tener como una propuesta de cuál debería ser ese ideal, voy a comenzar a mostrarles cuál es la estructura del deporte a nivel nacional, del sector paralímpico. Para esto hay que comenzar de una manera muy general y es a través del Sistema Nacional del Deporte. El Sistema Nacional del Deporte en Colombia se encuentra en dos sectores, el público y el privado. Esta división, de acuerdo a los recursos del cual proviene su financiación. En algunos casos hay organizaciones que tienen recursos mixtos, como les voy a explicar más adelante. En el ámbito nacional, a nivel general del país, en el sector público, la organización principal es el Ministerio del Deporte. En el ámbito privado, es el Comité Olímpico Colombiano, Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones deportivas de cada deporte. Esto a nivel nacional. Estas son las organizaciones que están encargadas de dirigir, desarrollar el deporte, crear políticas de acuerdo a cada deporte. En el caso de las federaciones deportivas y en el caso de los comités paralímpicos, pues de todos los deportes están adscritos a ellos. Aunque el Comité Olímpico, Paralímpico, las federaciones deportivas están consideradas como organizaciones privadas, también reciben apoyo del sector público por medio del ministerio. El ministerio firma con cada una de estas instituciones convenios, normalmente son anuales, para el desarrollo y la participación en eventos tanto nacionales como internacionales de las delegaciones de Colombia. Entonces, a través de estos convenios se realiza la preparación de las selecciones colombianas en el sector olímpico y paralímpico, se participa en mundiales, en eventos internacionales de cada deporte. Y esto sumado pues a los recursos que generan de manera privada cada una de estas instituciones, ya sea por el pago de afiliaciones a estas organizaciones, la organización propia de los eventos que cada uno de ellos organiza y demás. En el ámbito departamental y distrital, en el sector público encontramos los entes departamentales y entes del distrito capital. Principalmente son los INDER de cada departamento. Entonces encontramos el INDER del Valle, INDER de Antioquia, bueno, el INDER de cada regional y el ente distrital, Distrito Capital, que para el caso de Bogotá es el IDRD. Estos son los que en el sector público se encargan del deporte regional o local en el caso del IRD, desarrollar este deporte no solamente competitivo, sino el deporte social comunitario, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. En el sector privado encontramos las ligas deportivas de cada deporte, la Liga Deportiva de Fútbol de Boyacá, la Liga Deportiva de Tenis del Guaviare y las asociaciones deportivas. Acá en este ámbito departamental y distrital pasa un poco, pasa lo mismo que pasa en el nivel nacional. Los entes departamentales firman convenios o realizan apoyos a las ligas deportivas y asociaciones deportivas para poder desarrollar el deporte de alto rendimiento y el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación. Entonces se firman convenios a través del sector público para que estas entidades privadas puedan organizar eventos, participar en eventos nacionales y preparar los deportistas para representar a su regional en eventos nacionales. Y ya en el último pues, escalón encontramos el nivel municipal, que son los entes municipales municipales de deporte y los entes distritales.
Y acá está la misma correlación que hay en el nivel nacional y departamental. Estos entes apoyan el alto rendimiento, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre por medio de clubes, los clubes promotores y clubes profesionales, que son clubes privados, pero por medio de convenios realizan o completan la realización de su misión del desarrollo del deporte. Entonces, a través de estos convenios, los clubes deportivos participan en eventos regionales, obtienen implementación para su práctica deportiva. Esto sumado pues, a los recursos propios que generan por sus actividades propias. Digamos que de manera general, esta es la estructura nacional del deporte, en la que nos encontramos inmersos no solamente el sector paralímpico, sino también el sector convencional, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación. Y pues cada entidad tiene su labor específica dentro de este sistema nacional, encaminado ya sea al alto rendimiento o el aprovechamiento del tiempo libre o un tema de representación de las regiones a nivel nacional. Digamos que cada organización tiene su labor específica en este sistema. Dentro de este sistema, entonces encontramos lo que es el deporte paralímpico, el cual tiene una estructura nacional. La estructura nacional del sistema paralímpico se estableció a través de la ley 582 del 2000. En ese momento, esta ley lo que hizo fue organizar el deporte paralímpico en Colombia a través de organizaciones específicas por discapacidad, un poco lo que pasa a nivel internacional. Se agruparon deportes en una misma discapacidad, se crearon las organizaciones y esas organizaciones se las hacen encargadas de desarrollar el deporte o los deportes de cada discapacidad. En ese momento se crearon 5 organizaciones en el país. FEDECIR, que era la organización encargada de los deportes en silla de ruedas, o discapacidad física. FEDELIP, que es la organización encargada de los deportes con discapacidad visual. FECOLDES, que es la organización encargada de la discapacidad auditiva. FEDES, que es la encargada de la organización de los deportes que practican las personas con discapacidad intelectual. Y FEDPC, que son los deportes que practican las personas con discapacidad de parálisis cerebral. Con esta organización lo que se buscó un poco fue lograr el desarrollo de cada uno de los deportes en cada discapacidad. Esta organización o este esquema tenía en su momento una complicación, y es que un deporte podía estar inmerso en cada una de estas organizaciones. Entonces, pongamos un ejemplo, el atletismo. En esta organización se encontraba en FEDECIR, porque en paratletismo hay personas que practican en silla de ruedas. Se encontraba en la organización de discapacidad visual. Se encontraba en la organización con discapacidad auditiva. Y se encontraba en la organización de discapacidad con parálisis cerebral. Se encontraba en 4 organizaciones el mismo deporte. Esto era, digamos que hacía un poco complicado el desarrollo a nivel de alto rendimiento del deporte, porque se hacía en cuanto a la parte logística un poco complicado buscar apoyo o buscar el seguimiento técnico del deporte como tal en cuatro organizaciones diferentes. Entonces era dividir a los deportistas por organizaciones y no, entonces había deportes organizaciones que podían desarrollar más el atletismo, otras que no, y esto dificultaba un poco el rendimiento que se tenía a nivel de selecciones a nivel internacional. Debajo de estas 4 organizaciones se encontraban las ligas de cada deporte y abajo los clubes, siguiendo como esta organización privada del deporte. Se encontraban de acuerdo a la ley del 2000, se encontraban estas 5 organizaciones de acuerdo a la discapacidad
y cada una de ellas agrupaba diferentes deportes. Y un deporte podía estar en diferentes organizaciones de acuerdo a la discapacidad que tuviera. Esta organización se cambió en el año 2019 por medio de la ley 1946 del 4 de enero del 2019. Esta ley modificó la ley anterior y dictó algunas disposiciones para reorganizar o poner en armonía el sistema paralímpico nacional con las normas o el sistema paralímpico internacional. Como ya lo vimos, está organizado por federaciones, comités nacionales, organizaciones por deporte y organizaciones regionales. Lo que se buscaba o lo que se buscó con esta ley es que el sistema nacional reflejara de igual forma ese sistema internacional, que tuvieran los mismos pares y que el desarrollo se pueda dar de la misma forma que se estaba dando en el sistema internacional. En cuanto a esta ley, el ámbito de aplicación, el artículo 3 estableció que el Comité Paralímpico Colombiano actuará como coordinador de organismos deportivos asociados del deporte para personas con o en situación de discapacidad, cumplirá las funciones establecidas en sus estatutos, siendo estas de interés público y social en todos los deportes, tanto en el ámbito nacional como internacional, a través de las federaciones nacionales deportivas que gobiernen deportes para discapacidad y o en situación de discapacidad, de acuerdo a los lineamientos internacionales de gobernanza de cada deporte. Este artículo establece principalmente como esa misma estructura a nivel internacional, siendo el Comité Paralímpico Colombiano como el máximo ente o el ente que coordina el deporte paralímpico en Colombia a través de las demás estructuras, esas demás estructuras que tienen su mismo para a nivel internacional. Con la aplicación de esta ley se dieron 2 años a partir de su emisión para que se cambiara esa antigua estructura de organizar el deporte paralímpico por organizaciones por discapacidad a que pasara a ser en la misma estructura que se tiene a nivel internacional. Entonces, las federaciones que tenían una federación internacional que acogía el deporte paralímpico olímpico, esta federación a nivel nacional debía realizar lo mismo. Entonces, ahorita hablábamos del caso de tenis de campo. La Federación Internacional acogió el deporte de tenis en silla de ruedas a nivel internacional. Entonces, a nivel nacional, este deporte paralímpico pasó de estar en la Organización de Deportes en Silla de Ruedas a ser parte de la Federación Nacional de Tenis. Entonces, esto fue un poco el cambio que se realizó pues, con esta ley para tratar de organizar el deporte de la misma manera. En el artículo 6, organización de los organismos deportivos para personas con y en condición de discapacidad. Se establecieron, digamos que 4 estructuras donde se ubicaba cada deporte, teniendo como parámetro la organización internacional. Entonces, tenemos acá las federaciones integradas. Estas federaciones integradas es el caso que acabamos de comentar de tenis de campo. Fueron federaciones que acogieron el deporte paralímpico y lo incluyeron dentro de su organización. Entonces, en aquellos deportes donde la Federación Deportiva Internacional y el Comité Paralímpico Internacional hayan integrado el deporte para personas con y o en condición de discapacidad al deporte convencional, los organismos deportivos de todos los niveles deberán proceder de conformidad con dicha obligación. Entonces, en los deportes en los que la Federación Internacional acogió el deporte paralímpico, a nivel nacional, las federaciones nacionales de ese deporte, hablamos de tenis de campo, hablamos de arquería, hablamos de ecuestre, tuvieron que cambiar su organización o modificar sus estatutos para acoger el deporte paralímpico. ¿Qué otro cambio tuvo? Las federaciones de deportes del Comité Paralímpico Colombiano. Los deportes en los cuales el Comité Paralímpico Internacional y la Federación Deportiva Internacional del Deporte
no hayan integrado el deporte para personas con discapacidad o en condición de discapacidad tendrán gobernanza directa del Comité Paralímpico Colombiano, manteniéndose o conformándose según corresponde a los organismos deportivos de nivel departamental y municipal por deporte. Como habíamos comentado, el Comité Paralímpico Internacional tiene 4 deportes que están bajo su gobernanza: para atletismo, para natación, para powerlifting y para tiro deportivo. Estos 4 deportes, como a nivel internacional, están bajo la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. A nivel nacional, el Comité Paralímpico Colombiano tiene la gobernanza de estos mismos 4 deportes. La otra estructura son los deportes gobernados internacionalmente por organizaciones internacionales, para deportes para personas en condición de discapacidad. Estas organizaciones a nivel internacional en el momento se encuentran 3, que son la IPSA, que es la Federación Internacional de Deportes Visuales, la World Ability Sport, que es la Federación para Deportes con Discapacidad Física, y se me fue la otra. Y ¿cuál es la otra? Se me fue la paloma. Y la otra, Virtus, que es la Federación Internacional para Discapacidad Intelectual. A nivel internacional se encuentran estas 3 organizaciones organizadas por discapacidad. A nivel nacional, lo que busca esta ley es que los deportes que tienen esta gobernanza internacional sean agrupados de la misma manera en estas organizaciones. ¿Cuál fue el cambio con esta ley? Pasamos de tener 5 organizaciones por discapacidad a tener solamente 3. Entonces solamente quedaron FEDELIP, que es la Organización de Deportes Visuales, FEDESIR, que es la par de la World Ability Sport para personas con discapacidad física, y FEDES, la Federación Nacional para Deporte para personas con discapacidad intelectual. Entonces ese fue un cambio importante en la estructura que había antes de la ley de 2019, que pasaron de tener 5 organizaciones por discapacidad a tener solamente 3. Digamos que todos estos cambios tuvieron un tiempo para ser consolidados a nivel nacional de 2 años. Los organismos Profe, deportivos. disculpe, no sé si usted está pasando la. Profe, Sí. nosotros estamos proyectando la primera diapositiva aún. Ya cambié. Gracias. Espéreme entonces un momento, a ver si vuelvo a compartir toda la pantalla. Ahí sí se está viendo, ¿sí? ¿Sí cambia de diapositiva? Listo. Entonces, las organizaciones deportivas que agruparon o que acogieron el deporte paralímpico, en el caso de las federaciones nacionales que hacen parte del sector olímpico como paralímpico, tuvieron que crear comisiones dentro de su organización para poder acoger cada uno de los deportes. Sé que hasta acá es un poco complejo comprender ese cambio de estructura. La estructura antes del 2019 era digamos que muy sencilla, muy básica, simplemente se organizaba por discapacidad, había 5 organizaciones y de acuerdo a la discapacidad yo me organizaba o era adscrito a alguna de estas 5 organizaciones. Con el cambio de ley y el decreto 520, por el cual se reglamentó la ley de 1946 del 2019, lo que se buscó o lo que se logró fue poderlo articular de la misma manera
del movimiento internacional. Entonces, ¿cómo se encuentra esta estructura el día de hoy como para hacerlo un poco más claro y que se entienda un poco mejor? A nivel internacional, tenemos 4 deportes de gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. Ellos son la World Paralympic, el atletismo, para natación, para powerlifting y para tiro deportivo. Como estos 4 deportes son en este momento gobernanza del Comité Paralímpico Internacional, a nivel nacional, estas 4 federaciones o estos 4 deportes tienen la gobernanza del Comité Paralímpico Colombiano. De esta manera se armonizó tanto la estructura internacional como nacional para estos deportes. Entonces, atletismo, para atletismo, para natación, para powerlifting y para tiro deportivo, aunque en este momento tienen federaciones nacionales que son independientes del Comité Paralímpico Colombiano, al igual que existe a nivel internacional, hay federaciones internacionales como la World para Athletics, la World para Swimming, la World para Powerlifting y la World Shooting para Sport. Estos deportes todavía son gobernanza del Comité Paralímpico Colombiano y es el Comité Paralímpico Colombiano quien nos representa a nivel internacional, como pasa a nivel, digamos que con el Comité Paralímpico Internacional, con estos mismos 4 deportes. Actualmente estos 4 deportes, esas 4 federaciones a nivel internacional se encuentran fortaleciendo sus procesos internos, sus procesos organizativos para separarse del Comité Paralímpico Internacional y ser federaciones deportivas independientes. Cuando eso pase, la organización nacional también va a cambiar y estas 4 federaciones van a ser 4 federaciones independientes que se suman a las federaciones nacionales existentes. Por el momento, en cuanto a estos 4 deportes, la gobernanza a nivel internacional lo tiene el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Paralímpico Colombiano a nivel nacional para estos 4 deportes. La segunda organización, recordemos que a nivel internacional habían 4. La siguiente, el Organismo Internacional por Discapacidad. Entonces acá tenemos el Organismo Internacional por Discapacidad a nivel internacional, que son estas 3 organizaciones que se encuentran actualmente a nivel internacional, y acá encontramos cuál es su par a nivel nacional. Entonces tenemos la ICSA, que es la Asociación Internacional para Deportes para Ciegos, a nivel internacional, y a nivel nacional tenemos FEDEDIT, Federación de Deportes de Discapacidad Visual. Esta organización maneja 5 deportes, que son fútbol para ciegos o fútbol 5, gótbol, bolos, ajedrez, y me falta uno. Bolos, pero yo reviso. Y judo, es el otro deporte que tiene el Organismo Internacional por Discapacidad bajo su gobernanza. Y esos mismos deportes los tiene FEDEDIT bajo su gobernanza a nivel nacional. Fútbol 5, golbol, judo, ajedrez y bolos visual. La siguiente organización por discapacidad es la World Ability Sport, Federación Internacional para Personas con Discapacidad Física. A nivel internacional, esta organización tiene la gobernanza de los deportes de esgrima y hockey. Y a nivel nacional, su par es FEDECIR, la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Y tiene bajo su gobernanza los mismos deportes, esgrima en silla de ruedas y hockey. La tercera organización es la Federación Internacional para Deportes con Discapacidad Intelectual, conocida como Virtus. Y su par a nivel nacional es FEDES, la Federación de Deporte Especial de Colombia. Acá, en cuanto a Virtus, manejan todos los deportes en los que compiten personas con discapacidad intelectual. Igual pasa acá con FEDES, ahí no, se encuentran las modalidades de atletismo, para natación, y en cada uno de esos deportes
donde se encuentran la discapacidad intelectual. De esta manera, digamos que la ley armonizó la misma estructura internacional que tenía, primero como los deportes que tenía bajo su gobernanza y luego los deportes que estaban bajo la gobernanza de estas tres organizaciones internacionales, colocando el responsable a nivel nacional que tendría su gobernanza. Entonces, bajo esta estructura se van organizando, se van acomodando cada uno de los deportes. Ahora entramos a unas federaciones independientes internacionales, que son aquellas que no tienen su par en las federaciones olímpicas, que era lo que hablábamos ahorita, porque hay algunas federaciones que solamente se encuentran en este sector y no se encuentran en el sector olímpico. En el caso de bocha, pues es un deporte específico del sector paralímpico, por eso es una federación independiente internacional que no tiene su par a nivel olímpico. Y a nivel nacional, el bocha está bajo la gobernanza de la Federación Colombiana de Bocha, que es una federación que ya está organizada, reconocida por medio del ministerio y que actualmente se encuentra realizando los procesos de desarrollo y de competencia a nivel nacional. La World Para Bowling, que se encarga del voleibol sentado. Digamos que esta federación, aunque hay voleibol convencional, no fue adaptada, no fue acogida por la federación convencional a nivel internacional, entonces se creó una federación independiente, la World Para Bowling. Y a nivel nacional, su par es la Federación Colombiana de Voleibol Sentado. ¿Qué pasa con el voleibol sentado? Si la Federación Nacional de Voleibol hubiera querido acoger el voleibol sentado, no hubiera podido realizarlo porque la ley establece que se debe armonizar tanto lo nacional como lo internacional. Entonces, por esta razón, también se crea una federación independiente a nivel nacional de voleibol sentado. La siguiente federación, que es independiente, es la Federación de Básquetbol en Silla de Ruedas, con su par la Federación Colombiana en Silla de Ruedas. La Federación Internacional de Rugby en Silla de Ruedas, con la federación, con su par a nivel nacional, que es la Federación Colombiana en Silla de Ruedas, y la Federación Internacional de Fútbol PC, con su par a nivel nacional. Digamos que hasta ahora tenemos los deportes divididos en tres estructuras, unos bajo la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional, que son los mismos deportes que tiene gobernanza el Comité Paralímpico Nacional, atletismo, natación, powerlifting y para tiro deportivo, son de gobernanza del ente principal a nivel internacional o nacional. Los deportes que están agrupados por cada una de las discapacidades, como se los nombro ahorita, está la ITSA, la Federación de Ciegos, que encuentra fútbol 5, judo, golfball, ajedrez y bolos, los mismos deportes que se tienen a nivel nacional. La World Ability Sport, pues, que tiene bajo su gobernanza esgrima en silla de ruedas y hockey, son los mismos deportes que tiene bajo la gobernanza su par nacional, que es FEDECIR, y Virtus, que maneja la discapacidad intelectual. Después tenemos estas federaciones independientes, debido a que no hubieron federaciones convencionales que las acogieran, ya sea porque no se encontraba su par paralímpico, como en el caso de bocha, o porque no fueron acogidos por diferentes factores como organización, bueno, el tema de clasificación y demás, que son estos 5 deportes: bocha, voleibol voleibol sentado, básquetbol en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y fútbol PC. Y en la cuarta estructura encontramos las federaciones que acogieron estos deportes olímpicos, estos deportes paralímpicos en sus federaciones internacionales de convencional. Es el caso de la Unión Ciclística Internacional, la UCI. Ellos acogieron el paracycling a nivel internacional. Entonces, la ley lo que hizo fue armonizar por medio de una comisión
que se creó en la Federación Colombiana de Ciclismo de Paraciclismo. Así, de esta manera, la Federación Colombiana de Ciclismo tiene la gobernanza a través de esta comisión, que es una comisión tanto técnica como administrativa del deporte del ciclismo en Colombia, del paraciclismo en Colombia. Y pues por medio de esta comisión se realizan eventos nacionales, se realizan la contratación de entrenadores, se realiza la selección de los paratletas que van a ir a representar al país fuera de Colombia. Otra federación internacional que acogió al deporte paralímpico fue la Federación de Tenis de Tenis de Mesa, y a nivel nacional se hace lo mismo. La Federación Colombiana de Tenis de Mesa, por medio de su comisión, acoge el paratenis de mesa, se crea una comisión para realizar los diferentes eventos a nivel nacional. La World Triathlon también acogió el paratriatlón. Pasa lo mismo acá a nivel nacional. La Federación Colombiana de Triatlón cambió sus estatutos para crear esta comisión y poder acoger a los deportistas del sector paralímpico. Y la última, la Federación Internacional de Tenis. Crea su comisión a nivel nacional y tiene la gobernanza por medio de esta comisión del tenis en silla de ruedas a nivel nacional. Entonces, digamos que esta es como la organización que se tiene a nivel nacional con esta nueva ley y el decreto que lo reglamentó. Acá está un poco más gráfico como para entender cómo se encuentran distribuidos cada uno de los deportes a nivel nacional en estas cuatro formas de organización. Entonces encontramos en la cima de este esquema al Comité Paralímpico Colombiano, como encontraríamos en la cima de la estructura internacional al Comité Paralímpico Internacional. Y debajo del comité se encuentran las federaciones de deportes de su gobernanza, que como lo habíamos nombrado, son 4 para los programas de verano, que son para atletismo, para natación y para powerlifting. Y en el programa de invierno, pues hay otras más, no las nombré, pero pues se encuentran esquí alpino, para hockey de hielo, para esquí cross country y snowboarding. Y para danza deportiva. Este deporte no se encuentra en el programa paralímpico, pero también hace parte de los deportes que tiene la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional. Entonces se encuentra esta primera estructura, que son los deportes de gobernanza, tanto a nivel internacional como nacional. La ley lo que hace es que se maneje la misma estructura. Entonces estos 4 deportes del programa de verano que se encuentran bajo su gobernanza, natación, para atletismo, para natación, para powerlifting y para tiro deportivo, a nivel nacional se encuentran bajo la gobernanza del Comité Paralímpico Colombiano. La siguiente estructura de organización son las federaciones por discapacidad. Actualmente, a nivel internacional, hay solamente 3. La ITSA, que es la Federación para Deportes de Discapacidad Visual, con su par, FEDEDIP, a nivel nacional, que maneja los deportes de fútbol 5, golbol, judo, ajedrez y bolos. Entonces estos deportes están bajo de la gobernanza de esta organización. FEDECIR, que actualmente tiene solamente bajo su gobernanza esgrima en silla de ruedas, del programa paralímpico, y tiene billar, ajedrez y bolos en el programa de Juegos Paranacionales. Y tenemos a la World Ability Sport, que a nivel internacional maneja el deporte de esgrima y hockey hockey en línea. FEDES, que a nivel internacional, su par es Virtus, que es la Federación de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, pues maneja en el programa de Juegos Nacionales baloncesto y fútbol sala, mismos deportes que maneja a nivel internacional. Y acá hago una anotación con FECOLDES. FECOLDES se encontraba
dentro de la organización, de la primera organización que se tuvo en el deporte paralímpico, como una de las 5 organizaciones para manejar el deporte de las personas con discapacidad auditiva. Esta ley, lo que con discapacidad auditiva, es ordena crear un sistema sordoolímpico nacional. Entonces, por medio de esta ley también se establece que se debe crear un comité sordoolímpico colombiano, como hay a nivel internacional, un comité sordoolímpico internacional. Y debajo de este comité sordoolímpico deben haber sus federaciones, ligas y clubes. Entonces, digamos que se crea un nuevo sistema, aparte del sistema paralímpico, para las personas con discapacidad auditiva, en el cual están inmersos todos sus deportes. Entonces, por eso digamos que la tenemos acá nombrada como organización por discapacidad, pero a nivel nacional e internacional están bajo la gobernanza de un sistema diferente. Como tercera estructura tenemos las federaciones integradas. Estas federaciones integradas fueron las que acogieron el deporte paralímpico en su organización. Son deportes que se crearon en el sistema convencional o en el sistema olímpico y que en los últimos años han acogido el paradeporte como una de sus disciplinas en sus organizaciones. Entonces, ¿qué deportes encontramos acá? Encontramos arquería, canotaje, ecuestre, bádminton, ciclismo, remo, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, tenis en silla de ruedas. A nivel nacional son 9 federaciones integradas que tenemos por medio de comisiones que hacen parte de sus órganos administrativos dentro de cada federación. Esta comisión del paradeporte tiene una parte técnica y administrativa para poder dirigir los procesos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero practicar la paraarquería, tengo una persona que le gusta el deporte, tiene alguna discapacidad, no voy a encontrar a nivel nacional la Federación de Paraarquería, sino que debo dirigirme a la Federación Nacional de Arquería, a su comisión del sector paralímpico, para que me permitan ingresar al deporte, participar en los eventos nacionales que organice y demás. Y como cuarta estructura tenemos las federaciones paralímpicas independientes, que recordemos son aquellas que no tenían ese par a nivel internacional o que no fueron acogidas por las federaciones internacionales convencionales. Entonces acá encontramos a bocha, voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas, rugby y fútbol PC. Digamos que a través de estas 4 estructuras en que se organizan los deportes a nivel nacional. A veces es un poco confuso porque digamos que no es una organización que sea tan sencilla, pero lo que se buscó fue poder armonizar esta estructura a la organización internacional, que lo que busca es principalmente el desarrollo de la alta competencia y los organiza de esta manera para poder tener el máximo desarrollo en cada uno de estos deportes. Por ahora. Juan Camilo, qué pena, es que un estudiante tiene una pregunta. Sí, precisamente iba a dejar de compartir un momento para hasta ahí hacer como un espacio para preguntas y respuestas, que sé que a veces es un poco complejo la estructura. No te escuché, Juan, qué pena. ¿Te podemos hacer la pregunta? Sí, la idea es poder en este espacio, tener ahorita, parar un momentico, hacer en este espacio como las preguntas que tengan sobre el tema para poderlas solucionar y poder hacer un ejercicio para que quede al final todo un poco más claro. Perfecto, Juan Camilo, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Germán Riaño. Bueno, la pregunta que me surge es si la ley 1946 indica que debe copiarse el esquema del Comité Paralímpico Internacional y dentro en el esquema nacional cobija la discapacidad auditiva,
¿cuál sería la razón para que no sea la misma equivalencia a nivel internacional? O sea, que no se esté manejando de la misma forma. Vale, digamos que a nivel nacional se contempla la discapacidad auditiva porque hacía parte de estas eh, primeras 5 organizaciones que están organizadas por discapacidad, pero no se considera dentro del sector paralímpico. O sea, si hablamos estrictamente del sector paralímpico, la discapacidad auditiva no está bajo la gobernanza del sector paralímpico. Esta discapacidad tiene otro sistema, que es el sistema sordo-olímpico. A nivel nacional, la ley establece que se debe crear un comité sordo-olímpico colombiano. Digamos que en este momento, digamos que las organizaciones del sistema auditivo se están organizando para conformar este comité. Y de esa forma poder cumplir con esta ley. En este momento, el sistema auditivo se encuentra, digamos que paralelo al sistema paralímpico, pero no está inmerso de él. Y pues finalmente a lo que se va a llegar es que se encuentre separado el sistema paralímpico como se encuentra a nivel internacional. Y pues digamos que esto se debió principalmente a que a nivel internacional el sistema sordoolímpico no llegó a un acuerdo para ser incluido dentro del sistema paralímpico los deportes que acoge el sistema paralímpico a través del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, al finalizar, digamos que todo el proceso de esta ley se va a quedar con un proceso deportivo convencional dirigido por el Comité Olímpico Colombiano, un sistema paralímpico dirigido por el Comité Paralímpico Colombiano y un sistema sordolímpico. Van a existir tres sistemas en este Sistema Nacional del Deporte, que van a estar armonizados al sistema internacional. No sé si de pronto alguna otra pregunta, alguna otra duda. No sé si de pronto alguna otra pregunta. Bueno, entonces como para continuar y como seguir realizando como esta retroalimentación de cada uno pues, de estos aspectos, eh, voy a, voy a compartir pues, nuevamente el Kahoot para hacer como unas preguntas de retroalimentación para finalmente poder hacer un ejercicio para poder ubicar cada uno de los deportes de acuerdo a la estructura nacional de lo que ya hemos podido captar de esa estructura, dónde se ubicaría, y pues por último hacer como una socialización de acuerdo pues a cada uno de sus programas, cómo se ven dentro no solamente del sistema nacional, sino cómo se ven ¿en qué? En el sistema paralímpico, dónde creen que pueden aportar a este sistema paralímpico desde su carrera. Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla.
Hola Juan, ya le escribo al profe de La Guajira, ¿vale? Para poder dar inicio. Vale, listo. Hola, profe. Profe, es que no te vemos. O sea, es que creo que tienen cerrada la cámara, entonces por eso pensamos que no están conectados. Muchachos están ingresando. Buenas tardes. No, buenos días todavía. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, profe, adelante. Profe Juan. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, ya como parte final, simplemente les voy a mostrar como el esquema general del sistema paralímpico internacional y colombiano, como para que sobre todo visualmente quede un poco más claro. Entonces, acá tenemos en la parte superior la estructura del deporte paralímpico a nivel internacional dentro de sus cuatro formas de organización. Entonces, los comités paralímpicos nacionales, que su par a nivel nacional serían las federaciones o deportes que tiene el Comité Paralímpico a su cargo, las organizaciones internacionales de deportes por discapacidad, que a nivel nacional se encuentran las tres mismas organizaciones representadas a través de FEDEDIP, que es la Federación de Deportes Visuales, FEDECIR, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad, y FEDES, la Federación para Personas con Discapacidad Intelectual. A nivel internacional se encuentran las federaciones internacionales, que son federaciones que han agrupado o acogido el deporte paralímpico,
Y a nivel nacional se encuentran las federaciones nacionales integradas, que fue las que nombramos ahorita, que son las federaciones que a través de una comisión acogieron o se hacen cargo del desarrollo del deporte paralímpico a nivel nacional. Y a nivel internacional se encuentran las federaciones independientes, que son federaciones específicas para cada deporte. Y en esas mismas federaciones se crean a nivel nacional. Y de esta forma se armoniza tanto la estructura nacional como la estructura internacional. Acá en este esquema les muestro, están los deportes que participaron en la última versión de los Juegos Paralímpicos en París y a qué estructura de organización se encontraban acogidas. Entonces, en el caso de para atletismo, powerlifting, para natación y para tiro olímpico, que son deportes de la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional y gobernanza del Comité Paralímpico Colombiano, estuvieron organizadas en esta estructura. Los deportes que estuvieron en la estructura de organizaciones por discapacidad fueron fútbol para ciegos, para judo y fútbol, como parte de la organización de la ITSA, que es la Federación Internacional para Personas con Discapacidad Visual, y esgrima en silla de ruedas, que hace parte de la World Ability Sport, como Federación Internacional de las Personas con Discapacidad Física. En cuanto a las federaciones integradas, tanto a nivel internacional como nacional, los deportes que participaron en los Juegos Paralímpicos fueron para bádminton, para cycling, para ecuestre, para triatlón, para piragüismo, para taekwondo, para tiro con arco, para tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y para remo. Estas federaciones integradas fueron las que participaron en los Juegos Paralímpicos. En Colombia hay modalidades que aún no están tan desarrolladas o que se encuentran hasta ahora en esa búsqueda de paratletas que puedan servir para esos deportes, como en el caso de parapiragüismo. En pararremo hay algunos atletas que están haciendo sus primeros procesos de preparación. En paraecuestre hay un atleta que se encuentra a nivel internacional, también realizando sus procesos, pasando de ese deporte de rehabilitación a deporte competitivo. Y como federaciones independientes, estuvieron los deportes de baloncesto en silla de ruedas, bocha, voleibol sentado y rugby en silla de ruedas. Estos cuatro deportes tienen su federación nacional y que se encargan del desarrollo del deporte. Digamos que con estos dos esquemas terminamos como tal el tema de la estructura del sector paralímpico, tanto internacional como nacional. Acá como aporte hay algunas páginas y algunos documentales que le pueden servir como parte para adquirir más información sobre el sistema paralímpico, el deporte paralímpico y demás. Digamos que uno de ellos, y que es el más amigable como para conocer un poco a profundidad lo que es el sistema paralímpico, es el documental que se encuentra en Netflix, que se llama Rising Phoenix. Este documental muestra cómo es la preparación de los atletas hasta llegar a los Juegos Paralímpicos. Un documental que lo encuentran en Netflix, no dura mucho y que les puede dar pues, una visión también un poco más amplia de lo que es el sector. Y otro recurso que pueden aprovechar para sus carreras y sus prácticas deportivas, de acuerdo a la especialidad que están estudiando, es la página de la Fundación Ajitos. La Fundación Ajitos es una fundación del Comité Paralímpico Internacional que se encarga de promover el desarrollo paralímpico a nivel de iniciación en los diferentes países. Esta fundación tiene material educativo para implementarlo en clases en las escuelas escolares, algunos ejercicios para hacer en clases de educación física,
para los niños, no solamente para niños con discapacidad, sino también convencional, para que se vayan, digamos que, para que sea esa inclusión que se busca. Hay prácticas en otros países que se ven regularmente, sobre todo en las edades escolares, y es poder llevar una silla de ruedas a un salón de clase y que los niños que no tienen ninguna discapacidad se sienten en ella, jueguen, puedan movilizarse sin ningún estereotipo de que si me siento en la silla de ruedas es que estoy llamando a algún accidente o estoy llamando a que tenga yo a futuro una discapacidad, sino que lo vean de manera normal. Y esta fundación también tiene elementos o actividades que permiten realizar estas acciones en las clases de educación física o en los salones. Entonces, son dos, tanto el documental como la página de la Fundación Ajitos, son dos elementos que considero que les pueden aportar para su conocimiento o más adelante de pronto para su práctica profesional. Digamos que con esto termino como tal la exposición. No sé si alguno quiera comentar cómo se ven ustedes desde su práctica profesional, si se pueden incluir el sistema paralímpico, si lo ven muy complejo eh, o, o alguna duda que haya quedado de pronto sobre la charla. Por ejemplo, no sé, desde qué programa se encuentran realizando estudios en este momento, en licenciatura en educación física, en fisioterapia. Juan Camilo, desde la Universidad Manuela Beltrán, mis estudiantes están cursando la asignatura de deporte, actividad física y deporte para personas con discapacidad y el programa académico es profesional en ciencias del deporte. Creo que ellos también ya han tenido un acercamiento hacia más la parte muy general en torno a lo que es el deporte paralímpico y han podido tener algunas experiencias hasta en organización de un evento que hacemos nosotros acá en la universidad, que es las Olimpiadas para Personas con Discapacidad, donde tuvieron que dirigir el deporte de bocha como jueces. Entonces, digamos que esas han sido como los acercamientos, pero en general el grupo de estudiantes que precisamente están en este momento no han tenido todavía como una cercanía a la parte profesional en torno a lo que es el deporte para personas con discapacidad. Entonces, digamos que desde la parte de la experiencia para el trabajo con esta población ha sido muy poca y ha sido más bien la que se les ha podido brindar dentro de este espacio académico, Juan Camilo. Vale, entonces, bueno, como para de pronto ahí aportar eh, en qué, en qué, en qué organizaciones podrían estar inmersos desde su carrera. Digamos que ahí, recordando el Sistema Nacional del Deporte, en ese sector público, en los entes regionales y municipales, normalmente hay programas para personas con discapacidad por medio del deporte. Digamos que a veces tenemos miedo de ingresar a ser parte de estos programas porque consideramos que no tenemos el tacto, que no sabemos cómo vamos a tratar a esas personas que tienen una discapacidad, no sé, llega una persona que no tiene discapacidad visual, es ciega, no ve nada, no sé cómo tratarlo, no sé cómo indicarlo. La primera recomendación es que se acerquen y pierden el miedo. Ellos son personas que están muy dispuestas y abiertas a la colaboración que uno le pueda prestar desde afuera y sobre todo aprender cuando uno llega a estas personas para ofrecerles algún tipo de conocimiento, algún tipo de actividad, son muy receptivas. Entonces, desde la práctica profesional, se pueden acercar o pueden hacer sus primeros acercamientos por medio de los programas que tienen los entes municipales y regionales para las personas con discapacidad.
Ahí igualmente, si ya se quieren ir de pronto un poco por el tema del alto rendimiento, se quieren especificar en algún deporte, las federaciones nacionales tienen y realizan constantemente cursos de capacitación para el entrenamiento deportivo. ¿Qué se aplican estos cursos? Simplemente sea como esas adaptaciones que se deben hacer a los entrenamientos, a las cargas de entrenamiento, a los ejercicios, de acuerdo a la discapacidad. Hay discapacidades que son muy leves en el atletismo, en natación, y hay otras discapacidades que son un poco más fuertes, como el caso de bocha. Entonces, digamos que hay un rango amplio de un grupo poblacional al que se puede impactar, ya sea desde el alto rendimiento o desde los programas de actividad física y recreación. Estos programas desde los entes municipales o regionales, o desde el alto rendimiento por medio de las federaciones nacionales y sus capacitaciones. Actualmente las federaciones están haciendo dentro de sus competencias nacionales estas capacitaciones, que muchas veces no tienen ningún costo y pues que les pueden aportar para más adelante para su práctica deportiva. Creo que en la Universidad de La Guajira alguien iba a comentar algo. Sí, profe. De acá, desde la Universidad de La Guajira, de la Facultad de Educación, del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, estamos en la clase de discapacidad, deporte y discapacidad. Es el programa que estamos viendo por el momento. Para finales de este semestre, posiblemente estaríamos haciendo intervención con este tipo de población, como una, ¿cómo se le dice? Festival. Es un festival que se va a realizar. Vale, sí, es otra forma en la que se pueden integrar desde su práctica profesional al sistema nacional del deporte en el sector paralímpico, y es a través de estos festivales, estas competencias de iniciación, que lo que buscan es poder identificar y las personas que son elegibles para cada uno de los deportes. Digamos que ahí la recomendación es que en estos festivales pueda una persona que participe en ellas pueda practicar varios deportes, y de esta manera puede definir de acuerdo a sus gustos y capacidades en qué deporte le gustaría practicar. Entonces, digamos que desde sus prácticas profesionales hay varios aspectos en los que se pueden involucrar en el sistema paralímpico. La invitación es que conozcan un poco más del sector, que se puedan enamorar del sector, como lo han hecho muchos profesionales, y puedan aportar en un futuro a esos resultados que está obteniendo el sistema paralímpico a nivel internacional. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, o podríamos dar por terminada la charla. Listo, Juan Camilo. Creo que por parte de nosotros no tenemos más preguntas. No sé si de pronto por parte de la Universidad de La Guajira existe alguna otra intervención como para poder dar cierre. Profe Diana, profe Juan Camilo, darle las gracias por este espacio, un espacio que enriquece nuestra profesión, estos muchachos que buscan siempre el aporte y más en este tema de inclusión y de discapacidad, que estamos convirtiendo en una universidad líder en inclusión, no solo en la parte deportiva, sino en la parte académica, y con esto que nos brindan ustedes el día de hoy, créame que es una herramienta fundamental para la aplicación de estas políticas de inclusión dentro de la universidad. Entonces, Diana, darte las gracias, Juan Camilo, darte las gracias, este grupo de muchachos, grupo de docentes que nos acompañan el día de hoy. Nos vamos felices, contentos, y esperamos vernos nuevamente en una próxima oportunidad tratando estos temas de discapacidad y más en el sector paralímpico. Listo. Vale, muchas gracias. Bueno, Juan Camilo y profe Sneider, la idea es que estos procesos se sigan desarrollando. Creo que la mejor manera de poder eliminar barreras es educando. Y estos procesos que está haciendo el Comité Paralímpico Colombiano, como lo es lo de la cátedra, la vinculación de la cátedra paralímpica
en la parte, digamos, de preparación para los futuros profesionales en ciencia del deporte, licenciados en educación física, pues van a hacer que en un futuro, pues estos procesos con la población con discapacidad y específicamente el deporte paralímpico se empiece a desarrollar de una manera mucho más eficiente y que cada vez pues se obtengan mejores resultados como ya se están obteniendo en la actualidad, ¿vale? Entonces te quiero agradecer mucho, Juan Camilo. También pues darle que me puedas ayudar dándole el agradecimiento a Natalia, que fue como nuestra conexión directa, y pues esperar poder seguir haciendo este tipo de capacitaciones, y no solamente con pues nosotros con estas dos universidades, sino con muchas más universidades, ¿vale? Entonces, gracias por el acompañarnos en este espacio académico. Vale, muchas gracias a ustedes por la atención prestada, por poderse interesar en el sistema paralímpico, por ayudar a esos temas de inclusión que son tan importantes para las personas con discapacidad, para de cierta forma visualizar lo que es el sistema paralímpico desde cada una de sus profesiones. La invitación es para que sigan conociendo, sigan aprendiendo y enamorándose del sistema paralímpico. Sé que a veces estos temas son un poco ladrilludos como para poderlos exponer. La mejor forma es ver el deporte, digamos que en vivo. Ahí de pronto para los que están acá en Bogotá, dentro de poco va a haber un campeonato suramericano de baloncesto en silla de ruedas. Va a ser en el Coliseo, el Coliseo que queda en la localidad de Kennedy. Próximamente a través del Comité Paralímpico Colombiano se van a ir mostrando la programación del torneo pronto para que puedan participar. Igual en La Guajira, en cada una de las regiones hay deportes que se están desarrollando, pronto acercarse a estos procesos para poder, sobre todo, ver cómo es la práctica deportiva, ir acercándose y enamorándose más del sistema. Agradecerle pues a todos por su escucha, por su atención y nada, que tengan una feliz tarde. Vale, lo mismo para ti, Juan Camilo. Muchas gracias para todos los dirigentes de la Universidad de La Guajira. Muchas gracias, profe. Y muchas gracias también a todos los estudiantes. Entonces, de parte de la Universidad Manuela Beltrán, pues Saludos, muchachos. nos Levántense que lo vean. despedimos. Eso. Bueno, que tengan feliz tarde a todos. Muchas gracias. Despídanse. Listo, gracias, Juan Camilo. Bueno. Gracias, Diana. Vale, bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, Juan.